Hola chicos, bienvenidos a todos, bienvenido a una nueva clase de contabilidad básica. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 7 del programa. Vamos a ver todo lo referente a lo que denominamos activos intangibles y otros activos. ¿Qué son los activos intangibles? Para buscar la definición de los activos intangibles tenemos que irnos a la norma contable profesional, que es la resolución técnica número 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, que nos dice que los activos intangibles son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Es decir, que cuando vemos la conceptualización que nos da la norma contable, decimos que los activos intangibles son todos aquellos representativos ¿de qué? De franquicias o privilegios y similares, y que incluyen, los anticipos para su adquisición. ¿Cuáles son las principales características que tienen los activos intangibles? Una de las principales características que tienen es que, teniendo en cuenta la definición o la conceptualización que acabamos de ver, decimos que las principales características que tienen o poseen estos activos intangibles es que no son bienes tangibles. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no son bienes corpóreos y que no tienen una existencia física discernible. Otra de las características es que no son derechos contra terceros y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Y otra de las características que tienen este tipo de bienes, que son los activos intangibles, es que están sujetos a depreciación. ¿Quiénes? Todos no, solamente aquellos a los que se les puede atribuir una vida útil determinada. Es decir, que estas son las principales características que tienen estos activos intangibles. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar a los activos intangibles? Teniendo en cuenta los criterios de identificabilidad, según sean susceptibles de ser enajenados o no, en forma separada del resto de los bienes del ente, estos pueden ser identificables y no identificables. Es decir, que siempre, para ver según su identificabilidad, tenemos que tener en cuenta si los mismos pueden ser enajenados o no en forma individual, es decir, separado del resto de los activos. En este caso, esto se puede clasificar en identificables o susceptibles de ser enajenados, como por ejemplo las patentes, los derechos de autor, los gastos de investigación y de desarrollo, entre otros. Y no identificables, o sea que son intangibles, no susceptibles de ser enajenados. En realidad, ¿de qué se trata? Se trata de costos incurridos imputables contra ingresos futuros y que no tienen una identificación propia que les permita ser transferidos en forma individual o en forma separada del resto de los bienes de la empresa. Entre ellos podemos encontrar el valor llave, los gastos de organización. Otro criterio a tener en cuenta para su clasificación es según la forma en que lo incorporamos al patrimonio. Estos pueden ser adquiridos o autogenerados. Adquirido, obviamente, cuando nosotros los compramos directamente de un tercero. Y autogenerado es cuando la propia empresa, ¿no es cierto?, se encarga de generar este tipo de activos. Otra clasificación que podemos ver cuando analizamos los activos intangibles es según su limitación legal o según su limitación contractual. Según este tipo de limitación, pueden tener una vida útil limitada y una vida útil no limitada. Por ejemplo, los que tienen vida útil limitada son las patentes, los derechos de edición, es decir, que durante un periodo de tiempo yo puedo disponer de la exclusividad de este tipo de activos intangibles. Y hay otros que no son así, que no tienen una vida útil limitada, como por ejemplo la marca, la llave de negocio, que yo puedo ir renovándola en forma ilimitada. Y otra
característica o otro punto a tener en cuenta para ver la clasificación es según la transferibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si son transferibles o no son transferibles. Por lo general, cuando vimos nosotros la clasificación que tenía que ver con identificables y no identificables, allí vimos si los mismos era según sean enajenables o no sean enajenados en forma individual o en forma separada del resto de los activos. En este caso pueden ser transferibles o pueden ser no transferibles. Los activos intangibles. ¿Cuál es el valor de incorporación que tienen los activos intangibles a nuestro patrimonio? El valor de incorporación de estos activos intangibles está dado por el sacrificio económico demandado, ya sea para la adquisición, ya sea que lo adquiramos por compra, o para el desarrollo lo mismo. Es decir, tenemos que ir activando todos los gastos necesarios para llegar a desarrollar ese activo intangible. Y obviamente, todo esto nos va a dar su costo histórico, que si nosotros le restamos la depreciación acumulada, llegamos a tener el valor por el cual se incorpora al patrimonio. Es decir, que básicamente el valor de incorporación al patrimonio está dado por su costo histórico, más todos los gastos que demandaron para poder tener ese bien disponible en nuestro patrimonio. Ahora bien, los activos intangibles, ¿cuáles son los componentes? Cuando nosotros analizamos los activos intangibles, los dividimos en dos grandes rubros. Uno de ellos son lo que denominamos bienes inmateriales y el resto es lo que denominamos cargos diferidos. Los bienes inmateriales tienen características que, como son activos intangibles, no son derechos ni créditos contra terceros. Estos bienes inmateriales se pueden convertir en dinero en el futuro si es que hay una persona interesada en su adquisición, pero solo con la condición de que estos bienes puedan ser vendidos en forma independiente del resto de los activos. Es decir, que requieren otra característica. Tienen que ser identificados del resto de los bienes que podemos tener. Otra característica es que su existencia depende de la posibilidad futura de generar ingresos. Si es que llegara a pasar que un intangible, a partir de un momento determinado, dejara de tener esa característica, ese intangible va a tener que ser dado de baja del patrimonio. ¿Y por qué valor? Por el mismo valor que figura en la contabilidad, yo tengo que darle de baja, y al darle de baja, ¿en qué se transforma? Obviamente se transforma en un resultado negativo. La medición contable con respecto a los activos intangibles, básicamente en la resolución técnica número 17, me dice que en el caso particular de los bienes inmateriales, no vamos a tener normalmente o habitualmente son bienes que no van a tener valor de recupero, en donde el valor de recupero es igual a cero. Entonces, si nosotros hacemos el valor de origen menos el valor de recupero, que es igual al valor amortizable, y si decimos que el valor de recupero es cero, entonces me queda que el valor va a ser igual al valor de origen. Esa es la diferencia que tienen con respecto a los bienes de uso. Además, nos dice la norma que en el caso que se pudiera llegar a determinar ese valor de recupero, sí tengo que tenerlo en cuenta para determinar cuál es el valor a depreciar. ¿Y en qué caso o de qué puede depender que un determinado bien inmaterial tenga un valor de recupero? Un factor sería, por ejemplo, si existiera por parte de una tercera persona el compromiso de querer adquirir ese intangible o de poder comprarlo para su uso. Entonces, en ese caso, sí yo voy a tener un valor de recupero y tengo que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué métodos de depreciación se van a aplicar para los bienes inmateriales o para los activos intangibles? En general, se aplica el método lineal en función del transcurso del tiempo, porque se considera que ese factor tiempo es un factor objetivo y sistemático para poder hacer o tener en cuenta para calcular la depreciación del intangible. Es decir, que se puede aplicar a la generalidad de este tipo de bienes. Otro factor que tenemos que considerar es la vida útil, porque para poder depreciar hay que saber cuál es la vida útil del bien. La vida útil, ¿de qué va a depender?
va a depender de la capacidad que tenga ese bien para generar ingresos futuros. Así estaría dada la vida útil en función de eso. Y vamos a ver, cuando vayamos analizando los activos intangibles, que hay factores que hacen que tengamos, en algunos casos, una determinada vida útil, porque hay algunos intangibles que pueden llegar a tener un límite económico y otros que tengan un límite contractual. Por ejemplo, en el caso de las concesiones o licencias, y en ese caso se firma un contrato de concesión, y ese contrato es por un periodo de tiempo determinado. Entonces, ese periodo del contrato es el que nos estaría condicionando, nos estaría diciendo por qué tiempo tenemos que despreciar ese intangible. En otro caso, también pueden existir el límite a las normas contables. Antes se exigía como plazo máximo un tiempo no mayor a 20 años. Hoy en día eso quedó dado de baja y lo único que establece la norma, que es en el caso específico para los gastos de organización y los gastos de operativo, nos dice que en ningún caso estos cargos diferidos pueden depreciarse por plazo mayor a 5 años. Entonces, el límite que tienen es de 5 años para poder depreciarse. Esto es lo que quedó como límite en las normas contables. Es decir, que dentro de los bienes inmateriales tenemos lo que conocemos como marca de fábrica, patente de invención, derecho de propiedad intelectual, concesiones, llaves de negocio, entre otros. Ya a continuación vamos a ir analizando qué significa y cuál es el tratamiento que tiene cada uno de estos componentes de los bienes inmateriales. Otro componente de los activos intangibles es lo que nosotros denominamos los cargos diferidos. ¿Qué son los cargos diferidos? Los cargos diferidos son resultados negativos para el ente o para la empresa, pero que se difieren en su apropiación. Se difieren en varios ejercicios económicos. Es decir, que estos gastos negativos no se van a apropiar en un solo ejercicio, sino que se van a apropiar a lo largo de distintos o de varios ejercicios. Y eso se hace ¿por qué? Porque se considera que este tipo de gastos no beneficia un solo ejercicio económico, sino que beneficia a varios ejercicios económicos. Entonces, no sería justo pagar o mandar todo a pérdida en un solo ejercicio. Estos gastos que se hacen en un solo ejercicio, para imputárselo al resultado de este ejercicio, lo que deberíamos hacer es imputarlo a distintos ejercicios. Las principales características que tienen los cargos diferidos son que no generan ingresos por sí mismos. Los cargos diferidos benefician al más de un ejercicio económico. Otra característica que tienen los cargos diferidos es que carecen de valor residual, es decir, que los cargos diferidos menos la depreciación acumulada nos va a dar siempre igual a cero. Otra característica que tienen los cargos diferidos es que además de este tipo de gasto que se incurre, no se hacen con el ánimo de enajenarlo o con el ánimo de venderlo. Y obviamente la principal característica es que son bienes inmateriales, o sea, que son bienes no corpóreos. ¿Cuál es la medición contable que tienen estos cargos diferidos? Como no son bienes que yo voy a adquirir, sino que se autogeneran, el valor de origen o el valor de incorporación que van a tener estos cargos diferidos van a estar dados por el sacrificio económico que va a estar dispuesto a hacer la empresa para poder tener estos intangibles. Voy a tener que sumar todas las erogaciones en que va a incurrir la empresa para poder tener este tipo de intangibles. En el caso, por ejemplo, de los gastos de organización, puede ser, por ejemplo, que estemos por crear una empresa y hay que pagar ¿qué? Tengo que contratar a un abogado para pagarle todos los gastos judiciales, los honorarios profesionales. ¿Por qué? Para hacerme todos los trámites de inscripción. Tengo que pagar, por ejemplo, un contador que diseñe el sistema administrativo contable. Y también seguramente voy a tener que pagar los honorarios de un ingeniero en sistema, si es que se encarga de darme toda la ingeniería y la logística que hay que tener dentro de mi empresa. Toda esta suma de gasto, entre otros, van a conformar el rubro de intangible que se va a llamar gasto de organización. La resolución técnica específicamente nos dice qué es lo que no se puede considerar como activo intangible. Y vuelvo a repetir, lo dice taxativamente.
No se puede considerar o tomar como cargo diferido los gastos de publicidad. También no se puede tomar como gastos o como cargos diferidos los gastos en que incurra la empresa, como por ejemplo lo que incurra para el entrenamiento del personal. El único caso que va a aceptar este tipo de gasto como intangible, pero lo consideramos como intangible y no como una pérdida, es cuando se trate de gastos preoperativos. Es decir, por ejemplo, la empresa quiere comenzar a desarrollar una nueva actividad diferente a la que venía desarrollando como actividad principal, es decir, va a realizar una actividad accesoria. Y en este caso necesita de personal especializado para poder desarrollar esta actividad accesoria. En este caso específico sí se computa y sí acepta que este gasto se lo considere como un activo intangible. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los componentes específicos que tenemos dentro de cada uno de estos dos subrubros que vimos. Dentro de los bienes inmateriales, ¿sí?, tenemos lo que denominamos la marca de fábrica. ¿Qué es la marca de fábrica? La marca de fábrica son símbolos, marcas o nombre de mercadería o de un comerciante que permiten identificar al producto como propio, protegiéndose de las imitaciones. Estas marcas de fábrica también podemos decir que son nombres de fantasía que habitualmente son atribuibles a sus creadores y que sirven para identificar un producto, un servicio que se presta y que es justamente comercializado por el ente. Esta marca puede ser un signo o un símbolo, tal como tenemos acá en la filmina, puede ser un dibujo, un nombre que sirve, como dijimos recién, para identificar el producto. Con esto se protege ¿de qué? Se lo protege de las imitaciones. Y esa marca está otorgada por ley. Es decir, que es un derecho exclusivo que está reconocido por ley y además esta marca debe estar inscrita en el registro de marca. Hay un registro especial donde se inscribe que dice quién es el creador, quién es el propietario o dueño de esta marca. Bien, ahora, ¿cómo se puede incorporar al patrimonio las marcas de fábrica? ¿Sí? Se pueden hacer ya sea por la compra, es decir, si yo la adquiero a través de la compra en forma directa, o la puedo hacer por autogeneración, es decir, que genero yo mismo o la genera la empresa. ¿Cuál es el valor de incorporación de esa marca de fábrica en mi patrimonio? Primero, lo que tengo que tener en cuenta, cómo va a estar conformado ese valor. Si yo lo estoy comprando, está dado por el precio que pagué para obtenerlo. Ese va a ser el primer componente de ese valor total de incorporación. También hay que tener en cuenta, si hay un componente financiero, lo que tengo que hacer es segregarlo. O sea, no lo puedo poner como parte del valor del bien que estoy incorporando. Ellos van a tener que estar segregados o registrados en una cuenta específica. O sea, que el precio que pago para obtener la marca menos los componentes financieros, y a eso agrego o le sumo los gastos necesarios para poder adquirir esa marca. Esos gastos necesarios van a formar parte del valor del intangible, es decir, del valor de la marca. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a gastos necesarios como, por ejemplo, dijimos que la marca había que inscribirla en un registro. Bueno, eso no es gratis. Hay que pagar para poder inscribirla en el registro. Y eso es un gasto. O sea, es un gasto en la inscripción y de registro de esa marca. Vamos a tener que pagar un impuesto de sello de los contratos que intervengan en la adquisición. Vamos a tener que pagar honorario, porque nosotros no podemos ir nosotros mismos a comprar la marca. ¿Qué es lo que hacemos? Necesitamos de un intermediario. El intermediario es un gestor que va a cobrar honorario para hacer el trámite pertinente y tiene que ser un agente matriculado. Y además voy a tener que pagar un título de propiedad. Por lo general, la registración es por 10 años, aunque renovable y en forma indefinida. A su vez, este es un costo que es
despreciable. En el caso que nosotros la autogeneremos a esta marca de fábrica, aparte vamos a tener que pagar todos los gastos necesarios para su autogeneración. Si es que tengo que contratar a alguien que me diseñe, si tengo que contratar a alguien que haga que no haga el dibujo de esa marca, es decir, todos los gastos necesarios para que esa marca de fábrica yo pueda inscribirla en el registro. ¿Qué concepto no integra su costo? No integra su costo los gastos de publicidad. El gasto que yo activo de la marca de fábrica tiene una característica. ¿Qué característica tiene? Es que es un gasto que se va a depreciar, ¿sí? Otro componente que tenemos es lo que denominamos dentro de los activos y de los activos inmateriales, es lo que nosotros conocemos como patente de invención. ¿Qué es la patente de invención? Es un derecho exclusivo de una fórmula de producción protegida por ley, que asegura a su poseedor hacer, usar o vender algún invento o descubrimiento por un periodo de tiempo, ¿sí? Las patentes representan un derecho exclusivo otorgado a un inventor que patenta el descubrimiento. Los descubrimientos pueden ser aplicados a la parte comercial, procedimiento o fórmula de producción de algún producto determinado. Estos inventos están patentados, pueden ser explotados de dos maneras. Pueden ser explotados por parte de quien lo creó o pueden ser explotados por un tercero, si es que ese dueño cede los derechos de explotación de esa patente. Cuando cede la explotación, no está cediendo la propiedad, no lo está vendiendo, está cediendo temporalmente el derecho de usar de ese invento para producir. Estas patentes también deben ser inscritas en un registro especial que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Y también necesitamos un representante legal que haga las gestiones correspondientes para su inscripción. Por supuesto que también vamos a tener que abonar los honorarios. Además, hay que comprar un formulario de solicitud de patente y hay que pagar aranceles para poder presentar ese formulario de solicitud de patentes, que son en definitiva son tasas, y también hay que comprar un título de propiedad. Todo esto son ejemplos de gastos que vamos a tener que afrontar nosotros y que forman parte de este bien inmaterial. Es decir, que integran su costo, tanto el costo de adquisición, si es que yo lo adquiero, o el costo de producción, todos los gastos necesarios para producir, lo que me llevó para producir ese invento, y a su vez para inscribirlo y patentarlo en el registro. ¿Qué característica tiene este activo? Que también es un activo que se deprecia. Otro activo intangible es lo que conocemos como derecho de propiedad intelectual. ¿Qué es el derecho de propiedad intelectual? Es un derecho exclusivo de hacer, publicar, reproducir o vender una producción científica, artística o literaria. Se refiere a los derechos básicamente de autor o a los derechos de edición, que hay que tener en cuenta que son dos cosas diferentes. ¿En qué consiste el derecho de autor o el derecho de edición? Quien es autor de una obra literaria, por ejemplo, de un libro, pongámosle que el libro se llame, que estamos viendo ahora, el libro de Prioto, esa persona posee un derecho de autor o derecho de edición. Yo puedo adquirir un derecho de autor, en este caso va a haber un contrato por medio en donde se establecen todas las condiciones de la adquisición de ese derecho. Y en ese caso, la persona que adquiere el derecho de autor, si es una editorial, por ejemplo, lo va a poder hacer ¿para qué? Para imprimir ese libro y venderlo sin necesidad de tener que pagar ninguna suma de dinero, porque para eso se pagó y se adquirió el derecho de autor, es decir, que se apropió de esa obra literaria. Ahora, adquirir un derecho de edición es un caso donde hay un contrato en el autor de la obra y la editorial. Entonces la editorial le compra un derecho de edición. ¿Qué quiere decir esto? Que le dice, por ejemplo, que compra el derecho de edición para vender 30.000 ejemplares de un libro determinado.
pero esto es temporal. ¿Por qué? Porque una vez que se imprime y se venden los 30.000 ejemplares, terminó el derecho que tiene la editorial. En general, cuando se compran los derechos de edición, el pago se estipula en tantos pesos por cada libro vendido. Intervienen las editoriales. ¿Y por qué intervienen las editoriales? Intervienen las editoriales porque tienen las conexiones con los distintos canales para poder llegar a los posibles interesados para poder vender ese libro. Conoce cuáles son los canales de comercialización. No es lo mismo que lo realice el propio autor o que lo haga una editorial donde ya ella tiene realizada todos los contactos necesarios básicamente en todo el país para poder colocar esos libros, determinado tipo de librería que son sus canales de comercialización para luego ser comercializados y vendidos. ¿Sí? Es decir, que integran su costo, en el caso que yo lo adquiera, el costo de adquisición, más los gastos legales, porque esto también requieren gastos legales de la inscripción correspondiente. Este activo tiene una característica, al igual que el resto de los activos intangibles, es que se van a depreciar. Otro tipo de bienes inmateriales que encontramos acá es lo que comúnmente se conoce como concesiones o franquicia. ¿Qué son las concesiones, las franquicias o licencias también se las denomina? Es un derecho de los adquirentes a explotar o desarrollar determinadas actividades durante un tiempo limitado o no. Por ejemplo, una explotación de un casino, de un bar. También las podemos definir a las concesiones o franquicias que se basan en contratos que otorgan derechos de explotación de bienes o servicios a sus beneficiarios. La contraprestación puede convertirse sobre la base de precio fijo, porcentaje sobre venta, porcentaje sobre resultado o cualquier otro criterio de medición para determinar cuál es el valor de esa franquicia. ¿Quiénes son habitualmente los que realizan las concesiones? Por ejemplo, puede ser el Estado, los estados nacionales, provinciales y municipales, como también pueden ser los particulares. Es decir, que estos, tanto el Estado como los particulares, ceden las explotaciones comerciales de determinados lugares o actividades. El Estado, por ejemplo, puede conceder el derecho para explotar o para la explotación de una determinada actividad, como por ejemplo puede ser el transporte de pasajeros. También puede realizar la concesión para la distribución de la energía eléctrica o para prestar el servicio de agua potable o la recolección de residuos. Una empresa particular puede concesionar, por ejemplo, una empresa, en este caso, en el caso de la provincia de Jujuy, un ejemplo podría ser una minera, que es una empresa grande y que tiene muchos empleados, y el horario de trabajo sea corrido. Entonces, ese personal necesita hacer un alto y almorzar, por ejemplo. La empresa no está dispuesta a hacerlo por sus propios medios, sino lo que puede hacer es conceder la concesión de un lugar en la empresa para que alguien haga esa actividad. Ponga un comedor, por ejemplo, para los empleados de la empresa y le dé de almorzar a los empleados. Esa podría ser la actividad de un particular que se da con un contrato de concesión. También un particular puede ceder locales, puede ser propietario, por ejemplo, una persona de una galería de comercio y puede ceder los lugares físicos como los locales comerciales para que se desempeñe determinado tipo de actividades con un contrato de concesión. Estos terceros reciben el nombre de ¿qué? Reciben el nombre de concesionario. Y cuando este tercero tiene un contrato de concesión para explotar alguna actividad, tiene que pagar un costo para adquirir ese derecho. Ese costo va a estar formado, por ejemplo, por algún gasto que vamos a tener en cuenta. Va a tener que comprar o a lo mejor va a tener que realizar la compra de pliegos para hacer una licitación. Vamos a tener que pagar a lo mejor honorarios para que alguien haga un estudio de proyectos, es decir, para ver si es fiable o no la explotación que nosotros queremos desarrollar. Y también puede intervenir, por ejemplo, acá entre las retribuciones que vamos a tener que pagar al personal especializado que lleve a cabo una actividad específica para poder presentarnos a esa concesión.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que es importante son las garantías, porque normalmente cuando se va a realizar una concesión se piden garantías en los contratos de concesión. La finalidad que tienen estas garantías es que permiten un resarcimiento económico al dueño, o sea, al Estado o al tercero que otorga la concesión, en el caso que el concesionario no cumpla o incurra en algún incumplimiento en cuanto a las condiciones del contrato de concesión. También intervienen las mejoras o construcciones, porque a lo mejor nos ceden un espacio físico, pero nosotros sabemos que para poder explotar, y si el espacio está en malas condiciones, no lo vamos a poder explotar como nosotros queremos, y a lo mejor tengamos que hacer una mejora, tengamos que hacer un baño, tengamos que hacer una oficina, tenemos que acondicionar el local de una manera distinta. Todos estos gastos que tenemos que hacer para poder explotar el lugar, para realizar esa actividad, lo estamos haciendo en un inmueble que no es de nuestra propiedad, que nosotros no somos los dueños. Estas mejoras van a quedar el día de mañana, cuando concluya la concesión, ¿para quién? Para el dueño del inmueble. También esto se tiene que estipular en el contrato de concesión. Y el caso que nosotros o nuestra empresa tengamos una concesión, esta mejora vamos a tener que tener el cuidado cómo la registramos, porque son bienes que van a estar temporalmente formando parte de la explotación que luego va a quedar para el dueño del inmueble. Otro ejemplo que tenemos que tener en cuenta es lo que nosotros denominamos las franquicias. ¿Qué son las franquicias? En este caso, la empresa madre, que es así como se la denomina, no quiere, por ejemplo, poner sucursales, no quiere hacerse cargo de los costos que surge de poner sucursales. Entonces lo que hace es otorgar una franquicia, busca personas que estén interesadas en poner, por ejemplo, en este caso, una franquicia como por ejemplo Bonafide o Grido. Entonces establece condiciones y esas condiciones están puestas hasta el mínimo detalle, porque le dice cómo tiene que ser el local, los muebles que tiene que comprar, qué productos van a vender y además en algunos casos le dice hasta el tipo de personal que debe contratar. Y esto lo hace por un periodo de tiempo determinado. Para hacer uso de esa marca o de vender un producto determinado, tiene que pagar un costo. Y ese es el costo de la franquicia. Es decir, que integran el costo todos los gastos necesarios para la adquisición que nosotros tenemos que hacer para esa franquicia. No integran sus costos. ¿Cuáles las contribuciones parciales? ¿Por qué? ¿Cuáles son? Las contribuciones parciales se dan en el caso de que nosotros, además, aparte de poner en el contrato de concesión que vamos a poner un monto fijo por el que estamos pagando por esa concesión, sino también un costo variable en este caso, por ejemplo, podría ser por cada producto que yo venda, tengo que pagar un importe determinado. Ese monto, que es una contribución parcial, esa contribución parcial no integra parte del costo de producción. A su vez, estos gastos o estos activos tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Que se van a depreciar. ¿Y por qué periodo de tiempo se van a depreciar? Obviamente se van a depreciar por el periodo de tiempo que dure la franquicia o que dure la concesión. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a ver son otros de los componentes que integran los bienes inmateriales, es lo que conocemos como el valor llave. ¿Sí? ¿Qué es el valor llave? De los bienes inmateriales, la llave de negocio, o valor llave, como se lo conoce normalmente, es la más importante de los activos intangibles. Sobre la llave de negocio está normada en una resolución técnica, que es la número 18, y ahí está especificado todo lo que hay que tener en cuenta para la llave de negocio. Hay un rubro que se llama activos intangibles, y ahí van a estar los bienes intangibles y los cargos diferidos, menos la llave de negocio. La llave de negocio tiene su propio rubro, es decir, que se expone dentro del activo en un rubro separado que lleva el nombre de llave de negocio. ¿Qué es el valor llave o la llave de negocio? Es el mayor valor pagado en caso de adquisición, fusión o absorción sobre el valor que tienen los activos.
El valor llave surge cuando se paga o cuando se adquiere un patrimonio en funcionamiento. Y ahí tenemos que comparar dos cosas. El precio convenido para adquirir ese negocio con el valor que tienen individualmente los componentes de ese negocio, es decir, los activos, los pasivos y su patrimonio neto. Es decir, que el mayor valor o el menor valor que yo pago sobre los bienes que tiene un emprendimiento comercial, ¿no es cierto? Ese mayor o menor valor es lo que nosotros denominamos el valor llave. ¿Bien? Y ese valor que tienen los activos y el pasivo de esa empresa, ¿quién me lo da o cómo lo determino? Lo obtengo de la contabilidad, obviamente, de la empresa que estoy adquiriendo. Entonces, supongamos que, por ejemplo, que yo voy a adquirir un negocio, en este caso sería una librería, y que ese negocio anda bien y quiero comprarla. Esta librería tiene un activo y tiene un pasivo y tiene un patrimonio neto, como toda empresa. Supongamos que el activo de esa empresa que yo quiero comprar tiene un valor de 1.500 pesos. El pasivo tiene un valor de 300 pesos. Como consecuencia, el patrimonio de esta empresa tiene un valor de ¿cuánto? Un valor de 1.200 pesos. Es decir, que si yo quiero comprarla, ¿cuál es el verdadero valor que tiene esa empresa? El verdadero valor es el valor de su patrimonio, es decir, de 1.200 pesos. Ahora, cuando yo quiero ir a comprarla y me la venden, en vez de a 1.200 pesos, que es el valor de su patrimonio, me la están vendiendo a 1.700 pesos, ese es el precio que yo tengo convenido por la operación. Es decir, que si yo la quiero comprar, tengo que pagar ese precio de 1.700. Pero la empresa, no nos olvidemos, que valía 1.200. Es decir, que si la compro, estoy pagando un mayor valor de ¿cuánto? De 500 pesos. Ese mayor valor es lo que conocemos como llave de negocio. En este caso, es un valor positivo y estoy pagando por sobre lo que vale la empresa 500 pesos de valor llave. Pero también puede ser que sea negativo. Va a ser negativo cuando me la vendan a un menor valor del que vale su patrimonio. Si me la venden, en este caso, supongamos que si me la venden a 1.000 pesos, yo estoy pagando 200 pesos de menos que su verdadero valor. ¿Puede ser una posibilidad? Sí, puede ser una posibilidad. ¿Sí? ¿Y por qué se puede justificar que yo compre la empresa funcionando o la tengo que crear? Entonces, a lo mejor esa empresa tiene cuáles son las condiciones, porque yo pago un mayor valor por la empresa, porque por ejemplo tiene ya una clientela, porque por ejemplo la ubicación del negocio tiene una ubicación estratégica, como por ejemplo la reputación comercial que tiene la empresa. Es decir, que yo pago un mayor valor, ¿por qué? Porque yo tendría que poner una librería y empezar de cero, seguramente me llevaría mucho tiempo tener la reputación o alcanzar niveles de venta como lo tienen la que yo quiero comprar. Entonces, todas estas cualidades que tiene, como la clientela, la ubicación del negocio, la reputación comercial, la calidad de los productos o servicios que venden, es lo que integran o son los conceptos por los cuales yo pago ese mayor valor que se llama el valor llave. Este valor tiene una característica, al igual que la mayoría o que todos los activos intangibles. ¿Cuál es la característica? Que se deprecia. ¿Y cuál es el periodo de tiempo que voy a tener en cuenta para realizar la depreciación? Esto es un tema muy engorroso, pero por lo general se debe hacer una estimación de cuáles van a ser los futuros ingresos que yo voy a obtener por esta compra que hice de este bien, y en función de ese periodo de tiempo voy a determinar, o sea, tengo que hacer un informe como corresponde, en donde voy a determinar en función de esos mayores ingresos que voy a obtener en el futuro, va a estar dada el periodo de tiempo por el cual yo voy a realizar la depreciación de ese mayor costo que pagué para obtener esta empresa. Bien, ahora vamos a ver los componentes que integran lo que denominamos los cargos diferidos. Yo ya les expliqué anteriormente qué eran los cargos diferidos y cuando les expliqué, les dije que los cargos diferidos son resultados negativos para el ente o para la empresa, pero que se difieren en su apropiación, es decir, que se difieren en varios ejercicios económicos.
Es decir, que estos gastos negativos no se van a apropiar en un solo ejercicio, es decir, que no se van a cargar a un solo ejercicio como gasto, sino lo que vamos a hacer es apropiarlo a lo largo de distintos o de varios ejercicios económicos. También les dije en su momento que las principales características que tienen lo que denominamos cargos diferidos es que son bienes inmateriables, o sea, que son bienes no corpóreos, que no generan ingresos por sí mismos. Además, otra de las características que tenían este tipo de bienes, como son los cargos diferidos, es que carecen de un valor residual, es decir, que son amortizables. ¿Qué quiere decir esto? Que los cargos diferidos menos la depreciación acumulada nos va a dar siempre igual a cero, ¿sí? Además, este tipo de gastos que se incurre no se hacen con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de venderlos, básicamente, ¿sí? También, otra de las características fundamentales que tenían los cargos diferidos, que son o representan un valor cuya existencia depende ¿de qué? Depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Dentro de los principales componentes de los cargos diferidos tenemos, o de las principales cuentas, lo que denominamos comúnmente como gastos de organización, o algunos lo denominan costos de organización. ¿Qué son los gastos de organización? Son erogaciones que se efectúan al comienzo de la vida de un ente y que servirán para varios ejercicios. Como por ejemplo, ¿qué tipo de gastos tenemos al comienzo de la vida de un ente o de una empresa? Los honorarios profesionales, las tasas de justicia, los gastos constitutivos de una sociedad, los gastos de implementación de un sistema contable, todos los gastos que yo tengo que tengo al principio de la vida de un ente. ¿Y qué decíamos? Que este tipo de gastos, si nosotros los consideramos como pérdida o como gasto en el primer ejercicio, seguramente el resultado de ese ejercicio va a ser un resultado negativo. Entonces la norma nos permite que a estos gastos nosotros podamos activarlo para que posteriormente, a través del proceso de amortizaciones, lo vayamos apropiando a distintos ejercicios. ¿Por qué? Porque estos se consideran gastos necesarios para que la empresa pueda empezar a funcionar, y obviamente estos gastos nos van a generar ingresos futuros, o es lo que nosotros estimamos que generen ingresos futuros hacia la empresa. ¿Sí? Los costos de organización o los gastos de organización, o sea, son los primeros costos incurridos por la empresa. Es de suponer que tales costos han de beneficiarnos por un periodo más o menos prolongado, que exceda el término de un ejercicio. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que no debemos activar o considerar como gastos de organización a lo que conocemos como gastos que son recurrentes, como por ejemplo el pago de la boleta de luz, el abono del teléfono, los gastos administrativos, los gastos en personal. Estos gastos, como son gastos recurrentes, que la empresa todos los meses en forma recurrente, cuando hablamos de recurrencia es porque tenemos en claro el concepto de empresa en marcha. Entonces, ese tipo de gastos, los que son recurrentes, no corresponde que nosotros lo activemos, es decir, que no corresponde que nosotros lo consideremos como gastos de organización. Es decir, que los gastos de organización son los gastos en que se incurre para constituir y organizar a la empresa. Y estos gastos me permiten activarlo para posteriormente ir amortizándolo en varios ejercicios que por lo general, como ya les dije, no son más de 5 ejercicios, ¿no es cierto? Y me permiten ir apropiando estos gastos, considerándolo como pérdida en distintos ejercicios. Otro tipo de cuentas que interviene o que consideramos como cargos diferidos es lo que nosotros llamamos los gastos de investigación y los gastos de desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es la investigación? La investigación es la búsqueda de un nuevo conocimiento. ¿Y qué es el desarrollo? Desarrollo significa la conversión de ese nuevo conocimiento que nosotros investigamos y que obtuvimos, ¿no es cierto?, en un plan de producción de bienes o de servicios. ¿Qué característica tiene este tipo de gasto, el gasto de investigación y desarrollo? Que son gastos que se deprecian desde que se lanza el producto o el proyecto. Y en caso de que
ese proyecto fracase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A esos gastos los tenemos que amortizar en varios ejercicios? No. En el caso de que haya fracasado la investigación o el desarrollo que estamos haciendo, lo que nos dice la norma es que a esos gastos tenemos que producir una depreciación acelerada. ¿Qué implica esto? Que lo tenemos que considerar automáticamente como una pérdida. Otra forma de explicarle esto es los esfuerzos. Cuando nosotros vemos los costos o los gastos de investigación y desarrollo, o sea, que los esfuerzos en investigación de índole científica o técnica y el desarrollo de nuevos procesos, de nuevos productos, o de nuevos aparatos, de nuevos servicios, o el mejoramiento sustancial de los que ya existen, son tareas que muchas empresas encaran y cuyos costos o gastos deben activarse como tales hasta que, al culminar el proceso, esos gastos que nosotros teníamos de investigación y desarrollo, ¿en qué se transforman? Se transforman en otros intangibles, como por ejemplo en patentes, en marca de fábrica, ¿sí? Siempre y cuando nos den resultados positivos, estos gastos se transforman en otro tipo de activos intangibles. Hoy en día, y como ejemplo para tratar de explicarle de una mejor forma o una forma más práctica, un tema que está en boga es lo que está ocurriendo con el famoso COVID y con la vacuna. O sea, ahí ustedes habrán escuchado que hay muchos laboratorios que vienen haciendo ¿qué? Investigación. O sea, todo lo que vienen los laboratorios investigando y todos los gastos o los costos que vienen incurriendo para tratar de llegar a una vacuna en buen puerto, todos esos gastos se consideran gastos de investigación. Y una vez que la investigación pues, sea positiva, ¿no es cierto? Es decir, que la vacuna da los resultados, obviamente empieza el desarrollo de esa vacuna. ¿Qué significa? Que todo lo que investigamos tenemos que producirlo, armar nuevas líneas de producción. Todos esos costos en que incurrió una empresa llegan en definitiva a la obtención de un nuevo producto. Pero todos esos costos que incurre la empresa, que muchas veces o por lo general demoran mucho tiempo, 1 año, 2 años. Entonces, todos esos costos o estos gastos, lo que me permite la norma es que nosotros podamos activarlos y posteriormente, como nosotros con esta investigación y con este desarrollo estimamos que vamos a generar o que nos va a generar ingresos futuros, entonces nos permite ir realizando ¿qué? La apropiación o la amortización de cada uno de estos gastos, es decir, mandándolo a pérdida en sucesivos ejercicios. ¿Y para qué lo hago? Para que no me impacte en esa pérdida en un solo ejercicio, ¿sí? ¿Y qué pasaría en el caso de que esta investigación yo haya 1 año estado investigando y haya estado invirtiendo y generando, incurriendo en gastos, y esa investigación llega a mal puerto? Por ejemplo, que me dicen que la vacuna determinada no puede ser aplicada porque produce efectos laterales. Entonces, todos esos gastos que yo incurrí hasta ese momento, ¿qué tengo que hacer? Es lo que denominamos una depreciación acelerada, es decir, mandarlo directamente a pérdida. ¿Por qué? Porque esa investigación o ese desarrollo ha fracasado. ¿Sí? Bien, y con esto terminamos lo que denominamos los activos intangibles, ¿sí? Acá, por ejemplo, ustedes tienen en la filmina una serie de qué sé, por ejemplo, Coto, Iram, Inta, que son marcas de fábrica que se encuentran registradas. ¿Yo puedo usar esta marca? Sí, sí la puedo usar, pero ¿en qué caso? Cuando yo la haya adquirido o yo sea el propietario o bien tenga una franquicia para poder utilizar una marca por un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, otros ejemplos, qué sé yo, el logo de Microsoft, el logo de Apple, el logo de Coca-Cola. O sea, todo esto necesitaron un diseño, y todos estos costos que la empresa o gastos que incurrió permiten, como son activos intangibles, nos permiten que nosotros estos costos los podamos ir difiriendo en el transcurso de varios ejercicios económicos. Bien, lo que vamos a ver ahora es lo que nosotros denominamos otros activos. Es decir, que con esto terminamos la unidad 7 de activos intangibles y otros activos, en el punto 4, donde nos dice otros activos, conceptos y componentes. ¿Sí? En realidad el concepto nosotros lo encontramos o está dado por la norma contable en la resolución técnica número 9, donde nos dice que se incluyen en esta categoría los activos no encuadrados
específicamente en ninguna de las anteriores, brindándose información adicional de acuerdo con su significación. Es decir, que nosotros consideramos como otros activos e incluimos dentro de otros activos todos aquellos que no se encuentran encuadrados específicamente en ningún otro rubro del activo. Una característica que tiene es que son bienes materiales operativos. Entre los principales componentes podemos tener, por ejemplo, bienes desafectados, gastos no consumidos. Lo que vamos a encontrar en este rubro, seguramente ustedes ya vieron algún ejemplo de ello cuando estudiaron los bienes de uso. ¿Qué pasaba cuando un bien de uso quedaba obsoleto? ¿Se acuerdan? Lo que teníamos que hacer es desafectarlo como bien de uso y ese bien, hasta tanto la empresa lo pueda vender, ¿qué pasaba? Pasaba a formar parte de otro rubro y ese rubro es lo que nosotros consideramos en este caso como otro activo. Y ese bien ingresaba, ¿con qué nombre? Con el mismo nombre que tenía. Por ejemplo, si yo tenía un equipo de computación que era un bien de uso y lo desafectaba de bien de uso, ¿cómo lo incorporo al rubro otros activos? Pasa con otro nombre, pasa a formar parte de otros activos y lo podemos llamar, por ejemplo, equipos de computación obsoletos. También podemos encontrar, por ejemplo, relacionado con el sector de comercialización, supongamos que una empresa necesita material de embalaje para los productos que vende. Esos materiales de embalaje, ya sean cajas de papel, cartón o lo que fuera, todos esos materiales que la empresa lo tiene que tener van a estar formando parte de este rubro. ¿Por qué? Porque no son materiales que la empresa vende para obtener ganancias, sino que van acompañando al producto que vende. Son necesarios para poder vender esos productos. Otro caso muy común es, por ejemplo, en el caso de las empresas farmacéuticas o de las droguerías, por ejemplo. Los medicamentos también es muy común que existan lo que se denominan las famosas muestras gratis, que se reparten o que las droguerías reparten para hacer conocer un producto. Esas muestras gratis son bienes de cambio que son desafectados de los bienes de cambio, porque yo digo que todos estos remedios no los voy a vender, los voy a usar como muestras gratis, los voy a desafectar del rubro bienes de cambio y los tengo en el rubro otros activos. Es decir, que entre los principales componentes que podemos encontrar dentro del rubro otros activos, tenemos los bienes desafectados y también podemos tener gastos no consumidos. Entre los principales ejemplos que podemos ver, como les explicaba recién, que tenemos los bienes de uso desafectado. Por ejemplo, una máquina agrícola que yo ya la desafecté de los bienes de uso. ¿Y por qué la desafecté? Pues la desafecté porque ya terminó su vida útil, ya la amorticé. ¿Pero la sigo teniendo en mi activo? Sí, sí la sigo teniendo. ¿La puedo seguir usando? Sí, sí la puedo seguir usando. ¿La puedo vender? Por más que yo la haya amortizado, por supuesto que la puedo vender. Obviamente el precio que va a ser un precio menor, pero esto no quiere decir que yo directamente la doy de baja de mi empresa. Sí, la puedo llegar a desafectar de la actividad principal, pero la sigo teniendo como un activo, porque sigue siendo un recurso que yo tengo en mi empresa. Lo mío pasa con una computadora vieja o cuando cambio la estantería y los muebles que tengo en la oficina. Y otro ejemplo que podemos ver acá, por ejemplo, el stock de papelería y útiles de escritorio y artículos de limpieza. ¿Por qué? Porque son elementos necesarios que nosotros utilizamos para realizar la comercialización de los bienes. Como le explicaba recién, en el caso de las droguerías, por ejemplo, tenemos lo que son las muestras gratis, ¿sí? Y no solamente en el caso del específico de la farmacia, pero también, qué sé yo, acá tienen, por ejemplo, imágenes de que hay determinado tipo de productos que se dan como muestra gratis con el objeto, ¿con el fin de qué? Con el fin de promocionar esos productos, ¿sí? O los elementos con destino a la publicidad. Si bien son activos que yo tengo, pero yo los tengo, ¿dónde los tengo incorporando dentro de mi patrimonio? Los tengo dentro de otros activos, ¿sí? Y bien, y con esto terminamos el rubro de activos intangibles y otros activos.